Bendiciones para todos, les habla el profeta Jairo Castillo con el devocional de hoy. Quiero compartir con ustedes un tema que para mí ha sido mucha bendición y lo practico todos los días y lo llevo también a la ejecución, ¿verdad? Lo llevamos a la práctica, lo llevamos a la vida normal, ¿verdad? Rutinaria, lo voy a decir así. De alguna manera nosotros tenemos que aprender a caminar en una fe productiva, en una fe que mueve montañas. Buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos de compartir con ustedes esta transmisión. Si usted está ahí, pues le damos gracias a Dios por esto, porque estamos contentos, estamos felices. No sé cuántos me están viendo. Si me están viendo todos, díganme un amén, por favor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe esta palabra poderosa y que juntos podamos avanzar por la bendición de hoy. Amén. Amén, amén. Yo quiero hablarte acerca de la fe práctica. La fe en la que Jesús operaba era una fe práctica. Quiero hablarte de dos cosas, de hecho. La fe práctica y la fe, lo voy a decir así, o la fe que Jesús practicaba, que era una fe constante. Amén. Diga conmigo, la fe práctica, la fe constante. Esto es una revelación muy profunda, así que yo quiero enseñarte estos principios porque son bien importantes. Amén. Dos cosas quiero enseñarte aquí, la fe práctica y la fe. Creo que todos necesitan recibir este devocional para comenzar este día, y yo te invito a que comiences tu día con esta palabra profética que te va a ayudar en muchas áreas de tu vida. Es bien importante, es bien importante. Amén. La fe. Hemos oído de la fe, viene por el oír, la batalla de la fe. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la fe que Timoteo había heredado, la fe como herencia. Buenos días a todos, bendiciones. La fe como herencia que tenía la abuela Loida, tenía la fe su madre, en el caso de Timoteo. Me gusta mucho hablar de la fe de Abraham, de la fe de Moisés, de la fe de David, de la fe de Sara. Me gusta mucho hablar de la fe de la mujer sirofenicia. Me gusta hablar de la fe de la mujer que tenía flujo de sangre. En fin, la fe es muy importante en la vida cristiana y más en la vida natural. Tú no vas a poder vivir una vida natural si no tienes fe o si no practicas fe. He hablado acerca de cómo mantener la fe. Dice, por ejemplo, 1 de Timoteo 1:19, manteniendo la fe con buena conciencia, desechando la cual la fe de algunos que es tibia, ¿verdad? Por ejemplo, los discípulos siempre le decían a Jesús, aumentanos la fe. ¿Por qué razón? Por ejemplo, 1 de Corintios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, le dice, estad firmes en la fe, esforzaos varonilmente. ¿Por qué todas estas expresiones son tan importantes? Jesucristo decía que el que tiene fe como un grano de mostaza, este va a superar muchas cosas. En el caso de los discípulos le decía hombres de poca fe. A la mujer sirofenicia le dijo, oh mujer grande es tu fe. Hoy en día se está predicando esta palabra. El hombre el que tenía a su siervo bajo su cuidado, ¿verdad? El centurión, Dios le dice, oh, no he hallado tanta fe en Israel, pero hay otros que no tenían fe. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestra fe? En algún dado momento, ¿será que la fe? Me han hecho preguntas como, profeta, ¿mi fe se puede flaquear? ¿Puedo perder la fe? Sí, dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Y si se pierde el amor, que es el vínculo, si se pierde la paz, que es un vínculo, entonces también se puede perder la fe y se puede perder la esperanza.
Muchas de las personas que me están viendo hoy ya han perdido la esperanza. Amaneces aburrido, amaneces triste, amaneces deprimido, desconsolado, desganado. A veces no te quieres ni arreglar ni bañar, a veces no quieres ni siquiera ir a la iglesia. Ya la fe la estás perdiendo, ¿verdad? La fe hay que ponerla en práctica, hay que ponerla en acción, hay que ponerla en movimiento. Siempre he dicho que la fe es un movimiento, es una gloria que te lleva de una dimensión a otra dimensión, o vas caminando de gloria en gloria. ¿Qué te lleva? Usted alguna vez, si usted me ayuda a compartir este mensaje, por favor, para que lleguemos a más personas. A ver, ayúdeme a compartir usted este mensaje para que lleguemos a más personas, porque veo que hay muchas personas conectadas todavía. Ayúdeme a compartir este mensaje. Necesitamos poner en práctica la fe que sabemos. ¿Qué cantidad de fe es la cantidad de su conocimiento? Ayer nosotros hemos estado enseñando esta palabra en la escuela profética y es algo tan impresionante porque nosotros pues estamos al frente de un ministerio que se llama Mi Fe. Si usted no conoce nuestro ministerio, usted puede ir a buscar nuestra página, se llama Mi Fe Internacional, Mi Fe Internacional. Ahí usted va a recibir muchas enseñanzas también. Pero el punto aquí es de que la fe que no es practicada no es activada, y la fe que no es activada no produce resultados. Porque es bien importante el entender esta expresión. Usted necesita entender esta expresión. Necesito practicar. Ahora, hay personas que me dicen, profeta, pero yo tengo fe. Mire, una cosa es tener fe y otra cosa es practicarla. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Y se me cayó aquí esto. Perdón. Por ejemplo, yo tengo aquí un candado. ¿Alguien se da cuenta de lo que tengo aquí? Necesito un candado. Yo tengo aquí un candado. ¿Qué necesita este candado para que se abra? A ver, alguien que me diga rápido. ¿Qué necesita este candado para que se abra? Si usted es ultra, mega, super espiritual, me va a decir, no, este candado lo que necesita es oración. Lo que este candado necesita es ayuno de 25 días. Lo que este candado necesita es sonar 7 veces el shofar para que se abra. Lo que este candado necesita es clamar a Dios. Estoy poniendo ejemplos porque de aquí me los quiero agarrar a todos, ¿verdad? Lo que necesito es poner este ejemplo. Lo que este candado necesita es un ungimiento con un shofar. ¿Qué necesita este candado? A ver, ya están respondiendo todos ahí, qué bueno. ¿Qué es lo que necesita este candado para abrirse? Que yo vaya a Israel. Es que en Israel, si yo voy a Israel, todo se va a arreglar. Bueno, y hay cosas, hay que ir a pasear, ¿verdad? Hay que ir a Israel. Si yo tengo este candado, lo que necesito es una unción que pudra yugo, porque la unción pudre yugo. ¿Qué necesita este candado? En el reino hay algunas cosas secretas. En el reino hay algunas cosas. Lo que este candado necesita para abrirse no es fuerza. Lo que este candado necesita para abrirse no es magia. Lo que este candado necesita para abrirse no es palabra profética. Lo que este candado necesita para abrirse es una llave. Necesitas una llave y necesitas hacer la acción. O sea, yo cuando venía bajando las escaleras para darte esta transmisión, el Espíritu Santo me dijo, llévate este candado. Yo ni sabía ni para qué, hasta ahorita estoy sabiendo. Y me dijo, aquí está tu enseñanza el día de hoy. Y lo que necesitas es una llave. Pero otra cosa, yo puedo tener el candado y puedo tener la llave. ¿Qué necesito para hacer esto? ¿Qué necesito para abrir esto? Usted puede tener la llave, y yo creo que muchos tienen la llave. Tienen la llave de la oración, tienen la llave para abrir la puerta, tienen la llave del ayuno, tienen la llave de la alabanza, tienen la llave de la adoración. Les voy a dar una llave que la iglesia no practica hoy, y es el poder de la gratitud, el poder de la honra, el poder del respeto al Espíritu Santo. ¿Qué necesita esta llave? Necesita una acción. Yo tengo el candado, tengo la llave para abrir. Imagínate que este candado esté esté colocado a una puerta, y detrás de esta puerta hay una
riqueza para mí, hay una bendición para mí, hay algo. Entonces, lo que yo necesito es accionar. Tengo las herramientas, pero no tengo la práctica, no estoy activando. Esto es algo bien interesante. No estoy haciendo el movimiento correcto, no lo estoy haciendo. No estoy haciendo lo correcto. Miren, a mí no me cabe duda de que usted tiene fe, si no usted no estuviera viendo esta transmisión. ¿Me explico? Amén. La conexión creo que se me estaba perdiendo. Aquí está ya. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Es practicar, accionar, hacer el movimiento, ¿verdad? Hacer el movimiento. ¿Para qué? Para que yo pueda accesar. Tú tienes tienes el candado y está la puerta, ya tienes la puerta. Dios me dijo, año 2019 es año de puertas, pero no muchas veces van a estar abiertas, van a estar cerradas. Muchas puertas van a estar cerradas. Entonces necesitas el candado y necesitas accionar. Muchos ya están en la posición de llave. Muchos ya están en la posición de la llave y otros no quieren darle la vuelta a la llave para que el candado se abra. Necesito mis manos, necesito mi mente, mi capacidad pensante, necesito accionar y darle la vuelta para que se abra. Y muchos de los que me están viendo, profetizo que con este sencillo ejemplo que te estoy dando, vas a usar la llave correcta y se te van a abrir los candados que antes no se te estaban abriendo y se te van a abrir las puertas que no se estaban abriendo. Ahora, ¿por qué razón nosotros necesitamos accionar? ¿Por qué razón? Vamos, ayúdeme a compartir esto, por favor. ¿Por qué razón nosotros necesitamos accionar? Necesitamos nosotros llevar, ¿verdad? Necesitamos nosotros llevar a la práctica esta palabra. Ahora, la fe, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador en la fe. Aquí voy a desbaratar una teología y para muchos una doctrina mal aplicada. Y voy a usar un término hebreo que significa fe emuná. La fe emuná es visible. Muchos dicen, es que hay un verso en la Biblia que dice que no hay que ver para creer. Hay acciones. Cuando tú no tienes fe, tú vas a ir a creer sin ver nada localmente, pero cuando tú ya tienes fe, esta fe ya es visible. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hace un rato yo no tenía candado. Si no tengo el candado, pues cuando tú no tienes el candado y no tienes la llave, tú tienes que creer por el candado y por la llave. Está aquí conmigo porque quiero poner un sencillo ejemplo. Amén. Cuando tú no tienes el candado y no tienes la llave, tú tienes que creer para obtener y operar en la fe para obtener el candado y para obtener la llave. Pero cuando tú ya tienes, ahí en esa fe es invisible. Ahí no necesitas ver para creer, sino creer para tener. Y unos no tienen porque no creen y otros creyendo no obtienen porque no ponen en práctica su fe. Entonces, cuando tú no tienes el candado y la llave, necesitas creer para obtener. Pero si tú ya tienes la llave y ya tienes el candado, tú necesitas ver para accionar lo que estás haciendo. Es muy fácil. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces la fe es visible. O la fe es visual. Yo pongo los ojos en Jesús. Esto ya lo dije hace una transmisión atrás, ¿verdad? Ya lo dije hace un par de días. La fe siempre va a buscar a Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Ahora, la fe es práctica. Esto es lo que quiero enseñarte. Dice Jacob, en la Biblia amplificada, bueno, Santiago, en pocas palabras, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Aquí hay algo relativo a la fe. Dice que la fe viene por el oír, pero el poder de la fe no está en el oír, está en el hacer.
El poder no está en el oír. Tú puedes oír una palabra, pero si no haces o no tienes la acción de hacer la palabra, no te va a producir. Por eso dice la Biblia que debemos de ser hacedores y no oidores. Y muchos de los que me están viendo hoy tienen que pasar del oír al hacer y del hacer al tener. O lo voy a comparar, del hacer al poseer. ¿Ve que son tres cosas diferentes? La fe viene por el oír. Tú eres un oidor. Te gusta oír al profeta Jairo, te gusta oír a los profetas, te gusta oír al pastor, te gusta oír y oír y oír y oír. Y muchos acumulan las palabras en el oído, pero no en la acción, no en la práctica, no en el movimiento. Esta palabra está muy sencilla, está muy poderosa. Gálatas 3:25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Tiene que venir la fe. Si la fe no viene por el oír, no hay un accionar. Entonces es bien práctica. Dice la palabra también que la fe por obras produce. La fe con obras no produce. Y esto está bien tremendo. La fe sin obras es muerta. Hay que resucitarla a través de una obra. Por ejemplo, la fe que se opera y se pone en práctica, esta fe va a producir. Ahora, la medida de fe que tienes va a ser la medida de tu conocimiento. Si yo sé que tengo el candado, pero no tengo una llave, no voy a poder abrirlo. Si yo tengo el conocimiento que tengo el candado y tengo la llave, y tengo el conocimiento de que tengo el candado, tengo la llave, y sé cómo meter la llave, y sé cómo darle la vuelta a la llave, entonces la fe se activa en base a tu conocimiento. Muchos no saben cómo opera la fe, muchos no saben cómo mover la fe, muchos no saben cómo sembrar la fe y produzca. Entonces muchos acumulan fe aquí en el oído, pero no son hacedores, y la fe es práctica. Entonces dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural y después ya no se acuerda. Mire que el diablo, aquí hay un peligro impresionante. Que el Señor reprenda al diablo. El diablo no roba la fe, como muchos piensan. El diablo lo que roba es el conocimiento para que tú no puedas operar la fe. La fe es espíritu. Vamos, alguien tiene que decir conmigo, vamos, escriba conmigo. La fe es espíritu. La fe no puede ser robada. Si no, el diablo le hubiera robado la fe a Jesús. La persona que está deprimida, ¿qué necesita? Necesita fe, necesita una palabra para salir de la tristeza. La tristeza es un espíritu, el desánimo es un espíritu. Más allá de las cosas almáticas, más allá de las cosas sentimentales, emocionales, y la persona que tiene tristeza, el diablo le ha capturado el alma. La persona que tiene emociones bajas, como dice mi esposa, es porque está triste de espíritu. Hay tristeza emocional y tristeza de espíritu. ¿Cuál es más peligrosa? Las dos. La fe no puede ser robada, tu conocimiento sí. El nivel de tu conocimiento será el poder de tu fe. Si tú no tienes conocimiento, no tienes fe. O tienes fe, la tienes acumulada, pero no tienes una fe de movimiento. ¿Alguien está aquí? Estoy soltando una palabra poderosa. Entonces, uno de los problemas con la religión es que las personas son espirituales. Oran, creen, ayunan. El creer, el poder no está en el creer. Usted necesita recibir esta palabra. El poder no está en el creer. El poder está en el hacer. Por ejemplo, muchos saben cómo una persona se salva. Muchos saben cómo se salva una persona, pero como no les gusta el evangelismo, no van a producir salvación. Yo sé cómo se salva una persona. Yo sé cómo se sana una persona. Yo sé cómo se libera un endemoniado. Yo sé cómo se producen finanzas. Sé cómo prosperan las finanzas. Sé cómo producir finanzas. Bueno, mi esposa sabe más que yo en ese aspecto. De ella he aprendido muchos principios.
Por ejemplo, muchas personas que piden oración no saben ni siquiera el poder que hay en la oración. En la oración no está en pedirla, la oración está en hacerla tú. Aquí estoy corrigiendo a muchas personas que no saben ni siquiera el poder de la oración, no les ha revelado, no se han metido a estudiar y no se les ha revelado. El poder de la oración no está en pedirla, ore por mí. El poder de la oración está en hacerla, hazla tú y vívela. El poder de los milagros no está en pedirlos a un pastor, a un evangelista, a un apóstol, a Dios y ni siquiera al Espíritu Santo. Hay personas que le piden milagros al Espíritu Santo, pero no les gusta hacer el movimiento para tener el milagro. La mujer con flujo de sangre, por ejemplo. La mujer con flujo de sangre, ¿usted qué cree? Llevaba 12 años sufriendo, 12 años gastando plata en médicos, 12 años con ese achaque, con esa opresión, 12 años que estaba esperando, ¿verdad? Les estoy hablando vida práctica, fe práctica, fe práctica, fe práctica. Entonces, esto es bien impresionante. Esto es bien impresionante. La mujer con flujo de sangre oyó que Jesús iba pasando su ciudad. Ahora, ¿qué hizo? Poner en práctica la fe. Se activó. No dijo, a ver Jesús, si quieres, yo quiero ser sana, que venga Jesús para acá. No, mire que todos fueron a buscar a Jesús. Usted se da cuenta, la vida de Zaqueo estaba en problemado. Zaqueo estaba en problemado, tenía problemas. ¿Qué hizo Zaqueo? Accionar. Dejó su casa, dejó sus recursos en su casa, se subió a un sicómoro, ¿verdad? Y fue a activar su fe. La fe no es solo clamar, la fe es movimiento. La fe dice que cuando tú operas la fe sucederán las cosas. Hay mucha gente aquí que no me está entendiendo, porque no tiene la mente todavía preparada para esta palabra. ¿Ah? ¿Cuántos me están entendiendo? Dígame amén. ¿Cuántos me están entendiendo la palabra? Porque este es el poder del conocimiento y de la fe activada, que tú entiendas. Entonces, hoy mucha iglesia tiene fe, pero no práctica, no constante. Si usted quiere ir a orar por una persona, por un indigente, usted quiere orar por una persona que no sea indigente, pero que sea necesitada, usted tiene que caminar, usted tiene que subirse al carro. Yo he ido a orar a otro país por alguna persona, me he subido a un avión, lo compro el boleto y me voy a orar por otra persona. La fe práctica. ¿Qué ha hecho la religión con la vida espiritual de los cristianos? Esperaré la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No, y lo que Dios quiere es que salgas del desierto. Le voy a decir una palabra muy fuerte aquí. Dios no sacó al pueblo de Israel del desierto, porque Dios no es mandadero. Muchos tienen a Dios como mandadero. Hazme, dame, entrégame, repárteme, impárteme. Quiero una palabra profética. Muchos quieren una palabra profética del profeta, pero no quieren leer la palabra profética más seguro que es la Biblia, porque no les gusta invertir tiempo para soluciones de problemas graves que tienen. Yo le estoy enseñando a una iglesia aquí que tiene hambre por esta palabra. ¿Cuántos tienen hambre por esta palabra? Dios no sacó, mire, dejemos de pensar ya en un Dios que nos hace todas las cosas y nosotros no queremos hacer nada. Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto. Egipto salió. Dios solamente tocó el corazón del faraón. Incluso, mi esposa me dio una palabra un día de estos que me dejó choqueado, noqueado. Y me dijo, ¿sabías tú que Dios endureció el corazón del faraón con un propósito? Porque si Dios no endurece el corazón del faraón, el pueblo hubiera seguido ahí tragando polvo, haciendo lodo, haciendo ladrillos y no hubiera salido de ser ladrillero a buscar su liberación. Si tú crees que Dios hace todas las cosas y tú no haces nada, entonces de nada nos sirve. Dios no es el genio de la botella. Por ejemplo, yo les dije a muchas personas que se están muriendo de enfermedad, problemas de demonios, y que mire, pasa el año y todo el año me piden oración y yo oro y les digo, oye, mi oración no te va a dar la solución si tú no operas tu fe. Les dije, métanse al ayuno. No quieren el ayuno porque no les gusta hacer, no les gusta aguantar. Uno aguanta hambre, uno se padece, sacrificio, muere.
No, me encontré una persona que me dijo, voy a ayunar los 21 días. Y un día llegué y por casualidad entré a un centro comercial y comiendo estaba. Yo le dije, oye hermano, me has pedido oración a las 3 de la mañana y me quitas el sueño. ¿Y tú no puedes ayunar ni siquiera un día? Ay, profeta, es que mire, me estaba muriendo de hambre. Sí, yo también me estoy muriendo de hambre, pero me gusta el sacrificio. Ni ayunar quieren. Entonces, mire, le voy a decir algo bien tremendo. Dios nos sacó a Israel de Egipto. Egipto salió y dejó Egipto. ¿Cuándo vas a salir tú de Egipto? Tú vas a salir de Egipto. ¿Cuándo vas a dejar tu Egipto? Dios lo único que hizo fue, a través de las plagas, a través de endurecer el corazón, lo que Dios hizo fue poner los medios, poner el candado, ¿sí? Lo que Dios hizo fue ponerle el candado, ¿verdad? Lo que Dios hizo fue poner la llave en el candado para que Egipto saliera y se fuera de la tierra de opresión. Dios no se va, no, mire lo que le voy a decir, tremendo lo que le voy a decir. Dios no te va a sacar de la enfermedad si tú no quieres. Dios no te va a sacar de la pobreza si tú no quieres. Dios no te va a sacar de la mendicidad si tú no quieres. Dios no te va a sacar de los problemas que tú no tienes si tú no quieres. Porque muchos están educados para vivir en el problema, pero no están educados para salir de él. Muchos están educados para tener la enfermedad, pero no están educados para salir de la enfermedad. Israel tenía que salir de la opresión. Aleluya, esto está tremendo. Y recibe la palabra. Muchos están educados para tener al demonio ahí y no lo quieren echar fuera porque ya consienten el demonio, ya consienten la pornografía, ya consienten el pecado, ya no tienen temor al pecado, a Dios para echar fuera el pecado, ya consienten la mentira. El día que tú consentiste la mentira, consentiste al diablo en tu casa porque el diablo es padre de la mentira. El día que tú consentiste el pecado de inmoralidad sexual, consentiste a una infestación de demonios, ¿verdad? Así como las cucarachas se meten a tu casa, ¿verdad? Así como los bichos se meten a tu casa, así hay demonios en tu casa, porque el día que tú no echas fuera demonios, los demonios van a estar en tu casa. ¿Por qué? Porque hay pecado en la mente, hay pecado oculto, hay pecado en la boca, hay pecado de no hacer la palabra viva. Más peca el hombre conociendo la palabra y no haciendo la palabra. Más peca un hombre. El problema de la religión es que muchos son espirituales, pero no practican la palabra. Por eso muchos reciben profecía y no sucede nada. Muchos reciben oración y no sucede nada. Puede orar el mismo Jesucristo a tu vida. Puede venir el mismo Espíritu Santo en forma de paloma. Pero si tú no quieres salir de la condición en donde estás, no pasa nada. Mire que hay un milagro aquí. Hay un milagro aquí. Yo me puse a pensar, antes de darte este mensaje, me puse a pensar en Jesús. En Jesús. Oiga, Jesús era un hacedor de la palabra. Tremendo. Mire, y Jesús entendía el poder de la cobertura profética. Juan era un profeta, ¿cierto? ¿Cuántos conocen a Juan, el que bautizaba en el desierto? Juan era un profeta, ¿cierto? Juan era primo hermano de Jesús. Juan era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Elizabeth había sido estéril durante muchos años. Vino una palabra de parte de Dios. Mire que la palabra profética aquí es diferente. Aquí es diferente. Mire que el ángel Gabriel vino a María para decirle, María, vas a tener un hijo. María era incrédula. No cree usted que María era la ultra mega super espiritual en la fe. No, María era incrédula. De hecho, uno de los nombres de María viene de Mara, que significa amargada. Y la otra tiene como connotación hacia Miriam, una favor llena de gracia, una mujer llena de favor y gracia. ¿Sabe cuándo vino el favor y la gracia? Cuando el ángel le trajo la palabra profética, porque la palabra profética le dijo, oh mujer, llena de gracia, bienaventurada eres entre todas las mujeres. Entonces la mujer, María, dijo, a ver, ¿cómo así? Pero si yo me siento despreciada, desgraciada, manipulada, aplastada, violada y me siento todo. María no tenía identidad. Tuvo que venir el ángel y le dijo, eres una mujer bienaventurada. Y una mujer bienaventurada, lo primero que le afirman es la identidad. Mire, usted no va a poder ser, para mujeres que me están viendo, usted no va a poder ser virtuosa si usted no afirma su
su identidad en el reino. Usted no va a poder ser un hombre bienaventurado si usted no afirma su identidad en el reino. Usted puede ser un hombre, pero no puede ser un hombre de Dios. No puede ser un hombre de oración si usted no tiene identidad en el reino. ¿A quién busca? Identidad en el reino es que yo busco al rey, yo busco al rey, yo busco al rey. Identidad de un hombre y una mujer de Dios busca al Padre Celestial, al Padre, al Padre, al Padre, al Padre. ¿En dónde está tu identidad? Como personas no tienen identidad, no oran porque no saben a quién están buscando. Cuando tú no tienes identidad y no tienes seguridad, tú no sabes a quién estás buscando. Haces las cosas al azar, haces las cosas a la locura. Si resulta bueno y si no resulta bueno, ¿por qué? Porque no tienes ni siquiera el poder de tu tiempo. Cuando a ti te sea revelado el poder de tu tiempo, tú no vas a estar perdiendo el tiempo. Yo sé que esta hora que invierto en ti va a producir grandes milagros en tu vida. Entonces María no sabía qué onda, ¿verdad? En cambio, el ángel no vino a Elizabeth. ¿A quién vino el ángel? A Zacarías, porque Zacarías era el incrédulo. El ángel no vino a Elizabeth. Elizabeth ya sabía que era estéril, pero la esterilidad no estaba producida por Elizabeth. La esterilidad la tenía en su vientre físico, pero la esterilidad más grande, nosotros tenemos un libro escrito con mi esposa que se llama Profetas, Odres Nuevos, Vino Nuevo. El tercer capítulo de ese odre, de ese libro, habla acerca de la esterilidad. Impresionantes milagros suceden cuando a gente se les destapa el cerebro de cómo Dios revela y quita la esterilidad. Muchos tienen fe, pero la fe es el poder actuando. Si no hay movimiento y si no eres hacedor de la palabra, no va a operar hasta que se te quita la esterilidad. Muchos me escriben y dicen, profeta, yo trabajo mucho, pero no produzco nada. Todo mi dinero es para pagar deudas, enfermedades y maldiciones. Entonces, operas, trabajas, pero todo tienes el saco roto. ¿Por qué? Porque no hay movimiento diferente. Entonces, el ángel no vino a Elizabeth, el ángel vino a Zacarías. Y cuando Zacarías entendió, pero es que mi mujer está vieja. ¿Sabe qué fue lo que dijo Zacarías? Que si hubiera estado Zacarías hoy en día aquí, todas las mujeres se le van encima. ¿Dónde puedes comprar los libros? Si quieres, escríbeme a nuestro WhatsApp o correo electrónico, déjanos un mensaje aquí en esta página. Escuche bien lo que voy a decir. El ángel no vino a Zacarías. Perdón, el ángel no vino a Elizabeth, vino a Zacarías, porque Zacarías creía que su mujer no podía tener hijos porque ya estaba vieja. Le dice, ¿ves que mi mujer ya está vieja? Y es que nosotros ya somos viejos. Entonces el ángel se enoja y dice, yo soy un ángel que estoy delante de Dios todos los días y a partir de ahora va a quedar mudo. Porque si Zacarías no queda mudo, y Elizabeth ya estaba profetizada el embarazo. Y dijo el ángel, no sea que éste vaya a abortar el embarazo con sus palabras, porque sus palabras mantienen estéril a una persona. ¿No será que tú tienes fe, eres espiritual, oras, clamas, ayunas, haces vigilia, haces todos los ritos y haces todas las cosas, ¿verdad? Porque esos son rituales. Si no tienes acción, si no tienes una fe que opere obras y movimiento, son rituales. Personas se enojan cuando nosotros decimos, profeta, llevo 45 años orando y no recibió respuesta. Lo que estás haciendo tú es un ritual. La oración produce. Aleluya. Siento la presencia de Dios aquí. Entonces Elizabeth dijo, yo he creído, pero el que no cree es mi marido. Hay veces que las mujeres creen y el hombre es incrédulo. Hay veces que el hombre cree y la mujer es incrédula. Y la fe no opera en división. La fe opera en acuerdo. Ambos vamos a creer. Ahí se opera el milagro. Por eso usted en el ayuno, si usted recibió la guía profética, yo le dije, no ayune solo, búsquese un amigo, una amiga, una persona, un esposo, búsquese una esposa, un esposo, busque a su esposa para ayunar, esté en compañía de nosotros. A eso se le llama compañía de profetas, compañerismo, estar juntos, la misma visión, la misma unción, la misma presencia, la misma unidad, la misma fe. Entonces, si no practico, mire que Dios es un Dios práctico. Dios es un Dios práctico. Dijo, sea la luz, ¡pum!, fue la luz. Dios es un Dios práctico. Dios dice y hace.
Dios dice y hace. El problema de nosotros es que decimos tantas cosas que no hacemos. Ese es nuestro problema. La fe se habla, se declara. Por ejemplo, ahí dicen personas, yo declaro, yo profetizo, yo esto, yo lo otro, y están echados ahí tirados en el suelo. La fe no opera si estás acostado. Levántate, levántate. La fe no opera si estás sentado. Levántate. La fe no opera si estás ahí. Levántate, produce, trabaja, emplea. Dios es un Dios práctico y la religión ha vuelto a los cristianos espirituales, pero no prácticos. La fe es práctica. Si la fe no es práctica, entonces no es Dios quien te mandó. Porque Dios siempre te va a mandar a hacer, a hacer. Clama a mí y yo te responderé. Si no clamas, no te respondo. Y seguí en tu problema. Buscadme y viviréis. Si no lo buscas, no vives y te mueres. Punto. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados. Si no vienes, vas a seguir cansado y cargado. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Si no eres fiel, no hay vida ni hay corona. ¿Ve? ¿Ve cómo Dios es práctico? ¿Ve cómo la fe es práctica? ¿Ve cómo la fe es constante? Ahora, el peligro de esto es que muchos que practican fe no son constantes. Dice la Biblia, mire, yo tengo un mensaje. Yo tengo un mensaje que Dios me regaló, la constancia, de ser constantes. Constantes en la oración, constantes en el ayuno, constantes en la adoración, constantes en la ofrenda, constantes en mis diezmos y mis ofrendas. Yo estoy hablando de mí, si usted no lo hace es su problema, pero yo soy constante en lo que me abre, yo soy constante en las llaves que me abren el candado. Yo tengo llaves, mi esposa y yo tenemos llaves, hacemos pactos Israel, sembramos diligentemente en personas que no tienen para comer. Sembramos, tengo la llave, conozco la llave. Por ejemplo, una de las cosas que yo practico mucho como profeta, y es donde me fluye mucho la profecía, son en dos cosas, en la adoración y en el espíritu de la gratitud. Yo le digo, gracias Padre, gracias Señor, gracias por este día, gracias. Mire, la intercesión no es gritar, la intercesión es agradecer. Mire que la guerra espiritual no es, o sea, el principio de la guerra espiritual no es conocer al diablo, es conocer a Dios. Porque si tú no conoces a Dios, te vas a demonizar cuando conozcas al diablo. Se te va a venir encima y no vas a tener defensas y no vas a tener armas. Primero se conoce a Dios en la adoración, tienes identidad, recibes la paternidad, tienes identidad de hijo, el Dios te imparte. Mire que muchos no saben esto. Muchos no saben esto porque no tienen revelación profética. Muchos se van a la guerra espiritual porque ya han recibido un cursito ahí que alguien les dio de guerra espiritual. ¿Cuál es el poder de la guerra espiritual? Recibir la paternidad de Dios, porque cuando el Padre viene a tu vida, tú recibes identidad y seguridad y dominio. Y cuando tú conoces al Padre, que Él se viste como rey, entonces tú eres investido en ese reino. Tú no vas a ir a pelear allá. Tú no vas a ir a pelear así por así. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Creo que se perdió la conexión. Dios es todopoderoso. Ok, estoy conectado en mis datos. Sí. ¿Ah? ¿Me están viendo algunos? No. ¿La corto?